Saludos, buenas noches, Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes que se están conectando. Agradecemos a Dios por un día miércoles más, que en este día lo que podamos meditar pueda ayudarnos a reflexionar y sobre todo pueda orientarnos para día con día poder comprender cómo actuar en las diferentes circunstancias de la vida que nos encontramos. Recuerden que uno de los propósitos que se tienen con estas pláticas es la idea de orientarnos, de tener una luz, como decimos, delante de nosotros para saber cómo actuar en esas diversidades de circunstancias que se nos pueden presentar día a día. Y agradecemos a Dios por ello. Bendito sea Dios por la oportunidad que nos da. Saludos a los que están conectando. Un saludo a mi esposa, que Dios le bendiga abundantemente, y a cada uno de los que se están conectando también por aquí. Un saludo, de verdad. Dios sea con cada uno de ustedes. En el tema que pusimos en la invitación, un tema un poquito que llama la atención, ¿no? De la sal aleja, el pan acerca. Pero vamos a mirar a través de las escrituras, a través de la Biblia, qué podemos aprender para poderlo considerar y llevarlo a cabo en este diario vivir. Y quiero comenzar precisamente dándole lectura a dos versículos que son los que voy a tomar como base para poder hacer esta pequeña reflexión, esta pequeña charla. Y lo encontramos ahí en Génesis 19:26. Son textos que ya de alguna manera los tenemos presente, pero solamente para que usted los tenga ahí y los recuerde. Hablando acerca de la vida de Lot, usted recordará que en algún momento dado la ciudad de Sodoma y Gomorra fue destruida, pero había un hombre en ese lugar que se llamó Lot, juntamente con su esposa, que cuando llegó el tiempo de que fuese destruido ese lugar, Dios les dijo que salieran de ahí, pero les dio una instrucción muy específica: no miren hacia atrás cuando se esté destruyendo la ciudad, no deben de voltear. Mas sin en cambio dice la Biblia que la esposa de Lot miró hacia atrás y como consecuencia le llegó una realidad, se convirtió en estatua de sal. Dice el versículo: entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y por otro lado tenemos lo que dice Éxodo en el capítulo 2, en el versículo 20, hablando de Jetro. Jetro era un sacerdote en Madián, donde él vivía, tenía unas hijas, y que en esa ocasión, cuando Moisés se encontró con sus hijas, que las defendió, por cierto, les ayudó, dice que las hijas fueron con su padre Jetro y le dijeron: un hombre egipcio nos ha ayudado, hablando acerca de Moisés. Y este hombre Jetro, que era un sacerdote de Madián, le dijo a las hijas: no es bueno que lo dejen ahí, vayan e invítenlo y díganle que venga a comer. Y dice así el versículo: y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y quiero que usted tenga en mente que el pueblo de Dios es el pueblo escogido, y hablando de la esposa de Lot, que era de Sedom, y hablando de las hijas de Jetro, que eran de Miriam, no eran parte del pueblo de Dios. Más sin en cambio, las conductas y las acciones de estas dos personas sí trajeron una consecuencia en el destino de sus vidas, en sus descendientes, y de alguna manera sí alteró sus realidades debido a las acciones que tuvieron en un momento dado. Y eso es algo bueno que podemos aprender. La primera pregunta que tenemos que hacernos es: ¿por qué la esposa de Lot se convirtió en estatua de sal? Dicen los sabios y los comentaristas citan que Sodoma y Gomorra era una ciudad donde los habitantes no eran dados a la ayuda y a la benevolencia con los extranjeros, con los necesitados, con los que de alguna manera tenían hambre. Escuche bien lo que estoy diciendo.
no solamente hablo de la acción de dar de comer a alguien, hablo de la conducta interna o del sentimiento interno, para darme a entender, del cual la gente tiene a la hora de considerar ciertas acciones para ayudar a su prójimo o para dejarlo, que determina de alguna manera las consecuencias o las realidades que en su momento hemos de vivir y hemos de pasar. La esposa de Lot, dicen los sabios, y se comenta que cuando llegaba la gente a su casa a pedir comida, dice que la esposa de Lot les daba demasiada salada la comida. Es decir, esa acción que tenía esta mujer a la hora de invitarles un plato de comida, no lo hacía con una intención buena y una intención correcta, sino que a propósito los hacía sufrir salando de más la comida. Y nosotros nos damos cuenta que la sal, en algún momento dado en exceso, o la sal aislada del alimento, es un condimento que nos hace, ¿cómo llamarlo? No agradable, hace daño, no es comestible en sí, por sí solo, por sí mismo, sino que tiene que estar mezclado con ciertos alimentos. Entonces, la sal, por un lado, tiene la idea, tiene la connotación, tiene, a manera ilustrativa, tiene la interpretación de algo que aleja, de algo que daña, de algo que es cruel. Escuche bien esa palabra, hoy quiero enfocarlo así, de algo que es cruel. Es decir, la esposa de Lot, a la hora de demostrar ciertas conductas y acciones, más allá de que externamente pudiera dar un plato de comida, lo hacía con una intención no correcta. Es decir, en su corazón había crueldad, en su corazón había maldad. Porque a la hora de dar de comer, hacía la comida salada con la intención de que desagrade al que la comía, con la intención de hacer sufrir al que le recibía la comida. Es decir, que esta mujer en su corazón tenía maldad, tenía crueldad, y eso hacía sufrir al menesteroso, sufrir al extranjero. No era una manera propia de ayudar a alguien que tiene necesidad. Por esa razón, dicen los sabios, que cuando ella miró hacia atrás la destrucción de Sodoma y Gomorra, se aumentó algo más. Tú no eres digna de mirar cómo la gente es destruida, que si de por sí tu corazón ya era malo y cruel a la hora de ayudar al prójimo y al necesitado, y todavía te dignas a mirar hacia atrás cómo está sufriendo la gente, su recompensa o su castigo, entre comillas, fue que se convirtiera en una estatua de sal. ¿Por qué sal? Porque la sal simboliza crueldad, porque la sal simboliza hacer daño, porque la sal simboliza alejar, separar, y no es algo correcto. Si usted se da cuenta, hablemos de un matrimonio, de un hogar, de una casa, solo es un comentario. ¿Quién pone la medida en el hogar y en la casa para que alguien se sienta a gusto de visitar ese hogar? Desde luego que tiene que ver en general la familia, ¿no? Pero la mujer, la esposa, es la que pone la medida de que si una visita pueda sentirse cómoda, o ese pensamiento de decir, quiero regresar a esta casa. Y yo creo que a todos nos ha pasado, que cuando visitamos un hogar, cuando visitamos una casa, la manera en que nos atienden, o la manera en que nos ofrecen un vaso con agua, o nos invitan a una comida, eso comúnmente quien está en la cocina y lo hace es la mujer. Y la mujer entonces, al ser amable a lo que tiene en su realidad, en su contexto, de poder ofrecer algo cuando alguien va de fuera, alguien está necesitado, cuando alguien no ha comido, y que ella pueda extender esa bondad y esa benevolencia de todo corazón, de verdad con una buena intención de ayudar a quien le ha visitado, eso es algo extraordinario que una mujer hace en casa. ¿Por qué?
porque la visita se va a quedar con una buena impresión, se va a quedar con un buen deseo en su corazón y él va a decir, o los que atendió van a decir, nos gustaría regresar a esta casa porque somos bien recibidos, nos pueden invitar un vaso con agua. Y eso, aunque en lo físico pudiera alguien pensar, pero es que esta gente está aquí o quiere venir solo porque aquí les damos de comer. Estoy comentando de alguien que viene de fuera, de alguien que es extranjero, alguien que va de visita, alguien que está necesitado, alguien que es pobre, alguien que no tiene que comer. Al hacer eso, ¿qué dice la Escritura? Miramos nosotros los salmos y miramos a los proverbios y nos encontramos con versículos, con citas que dicen, el que da al pobre, le da a Dios, o es como si le prestara a Dios, y Dios se lo va a regresar con creces. Y otro versículo dice, el que le da a Dios en el día de la dificultad, en el día del peligro, en el día de la maldad, dice, Dios lo va a sustentar, lo va a guardar, lo va a proteger. Y los sabios han dicho que un hogar, cuando se abren sus puertas, cuando la mujer atiende, cuando la mujer es generosa, cuando la mujer es dadivosa, dice, Dios hace que esa familia puedan tener hijos. ¿Por qué? Porque la benevolencia y la bondad es algo que abre ese corazón, que Dios lo mira y bendice ese hogar. Miren, una de las interpretaciones que escuché cuando alguien se casa, usted sabe que se dan las arras, eso que se llama arras, un cofrecito con diferentes monedas. Si usted las ha contado, va a mirar que son 13 monedas. Y en una ocasión escuché un comentario de decir, ¿qué simbolizan esas 13 monedas como arras cuando alguien se casa? ¿Qué simbolizan? 12 de ellas simbolizan los 12 meses del año. Y que la moneda número 13 simboliza la que sostiene a esas 12 monedas. Es decir, que para que en tu hogar no falte la parnasá, la bendición, la comida, es necesario que durante esos 12 meses se practique la bondad, se practique el dar al necesitado, porque eso es lo que sostendrá tu economía. Por eso cuando una mujer, no estoy diciendo que el hombre no lo haga, hablo de la mujer porque es la que se entiende que es la que está en la cocina, que es la que hace la comida, que es la que prepara, que es la que atiende. Pero cuando una mujer hace este gesto de bondad, de benevolencia, de dar al que viene de visita, de ofrecer agua, de ofrecer un plato de comida, eso es una benevolencia muy grande, que esa mujer al hacerlo está trayendo bendición a su hogar, bendición a su casa, bendición sobre sus hijos. Es una forma de manifestar lo contrario a lo que hizo la esposa de Lot. ¿Qué hizo la esposa de Lot? No quiso practicar esto de todo corazón. Al contrario, le decía a Lot, tú Lot y tus ideas, ¿cómo? Porque Lot aprendió de Abraham. Recuerden que Abraham, cuando le visitó en su casa aquellas 3 personas, 3 ángeles, 3 varones, dice que inmediatamente le dijo a su esposa que él corrió por un animal y dijo, prepáralo, vamos a darles de comer. Lot, que era el sobrino de Abraham, aprendió de él la bondad y la benevolencia de poder atender a alguien, de poder darle de comer a alguien que va de visita. Lot tenía ese hábito, esa costumbre que, aunque él estaba en Sodoma y Gomorra, donde la gente no lo practicaba, donde era todo lo contrario, pero él lo tenía claro. Entonces su esposa le recriminaba a su esposo Lot y le decía, ¿cómo es que tú quieres practicar esto si esto no se hace aquí? Pues la consecuencia de esta mujer en sus acciones y en sus actitudes de no mostrar bondad y misericordia hacia el prójimo, su consecuencia fue ¿qué? Que se convirtió en estatua de sal. ¿Por qué? Porque al no practicar el poder dar un plato de comida, eso es algo que es muy malo a los ojos de Dios, muy desagradable a los ojos de Dios. Entonces, lo miramos en lo práctico. Comúnmente, cuando alguien quiere regresar a una casa es porque se sintió a gusto, porque se sintió bien atendido, porque poco o mucho que le hayan podido ofrecer lo hicieron de todo corazón, con una buena intención, con una buena emoción, con un buen sentimiento. Lo contrario cuando alguien cierra la mano en el hogar y no ofrece un vaso con agua o no ofrece algo de comer, aclaro, sobre todo
cuando alguien viene de fuera, está de visita, o hay un pobre o es un necesitado. Hacer benevolencia y hacer sedaká, como es la palabra que se usa para justicia, en Proverbios dice, la justicia libra de la muerte. Y por eso es que es una bendición muy grande el practicar esta benevolencia. Tan es así que si usted recuerda en el libro de Deuteronomio, hablando específicamente cuando Dios dijo, ningún amonita puede pertenecer a la familia, al pueblo de Dios, no se pueden casar con ellos. ¿Por qué? Y especifica la escritura, porque no salieron a recibirles con pan y agua. No es que iban a pelear, se los iban a comprar, se los iban a pagar. Danos, amonitas, denos pan, denos agua, se los vamos a pagar. Mas sin en cambio el pueblo dice que dijeron, no te vamos a dar nada. Eso, o sea, dimensionenlo hasta qué grado. Eso es algo negativo a los ojos de Dios, a los ojos del Creador del mundo. Una mala acción y una mala actitud que el cielo lo reprueba al grado que la sentencia y la consecuencia fue, ninguno de este pueblo de los amonitas puede mezclarse, casarse, pertenecer al pueblo de Israel por no salir a ofrecer pan y agua. Imagínense lo malo que es eso. Entonces, si nos ponemos a pensar, imaginemos un caso drástico. Alguien puede haber robado, Dios nos libre y nos guarde. Alguien pudo haber hecho otro pecado más escandaloso. Mas sin en cambio vemos que si alguien se arrepiente, Dios lo toma en cuenta y puede entrar a ser parte del pueblo de Dios en algo escandaloso. Y alguien dijera, bueno, pero si yo no te di pan, no te ofrecí agua, ¿por qué esto es tan grave que no se me permite entrar al pueblo de Israel? Porque a nuestros ojos pareciera que lo escandaloso es lo más grave. Y a veces no es así. ¿Por qué? Porque Dios no mira las acciones como tal externamente. Desde luego que eso ya es algo malo. Pero todavía en un nivel más profundo, más delicado, es la acción y la actitud del corazón. ¿Por qué fue tan grave la consecuencia de decir no saliste a recibir con pan y agua al pueblo de Dios? Porque si quiere alguien que va a robar, ya lo tiene determinado, va y lo hace, acciona, va y agarra lo que no es suyo. Pero alguien que diga, como en el caso de los amonitas, no salimos a recibirte con pan y agua, no fue algo escandaloso. Mas sin en cambio en su corazón habría maldad y crueldad. Imagínese a esta persona amonita, ver que viene el pueblo de Israel. El desierto produce sed. En el desierto hace mucho calor. La necesidad del agua es apremiante. Y que así nada más de mala onda, como alguien dijo, no te doy pan y no te doy agua. Y aun cuando les dijeron, te lo vamos a pagar, dijeron, no nos interesa, no te vamos a dar pan y agua. Eso demuestra la gran crueldad y oscuridad que hay en el corazón de las personas que actúan así. Y por eso es que la consecuencia es tan grave. Porque divide, porque aleja, porque daña, porque causa algo que no es lo que está en el corazón de Dios y que en el razonamiento como seres humanos miramos que eso no es mostrar piedad y misericordia. ¿Por qué? Porque no se fija uno en poder ayudar al necesitado o al prójimo en algo que requiera y necesite. Entonces, es algo muy reprobado delante de Dios un corazón cuando va con toda la intención de decir, no lo voy a hacer. Nada más porque no quiero, o porque quiero hacerte sufrir, o porque me las vas a pagar, o porque hay gente que puede decir, no mereces que te ayude, no eres digno de que yo te extienda la mano. Eso solamente habla de la crueldad que hay en el corazón de la gente cuando no abre su mano para poder ayudar, para poder bendecir a otro, para poder socorrerle. Claro que hay circunstancias muy específicas. Entonces es una de las cosas que tenemos que tener muy presente y muy claro.
Ahora, por el contrario, nosotros vamos ahí a Éxodo 2:20 y miramos que Jetro era un sacerdote pagano. No era un sacerdote que adorara a Dios, era un sacerdote pagano. Tenía estas hijas que iban a cuidar las ovejas. Viene Moisés, les ayuda e inmediatamente van corriendo las hijas con su padre Jetro y le dicen: un egipcio nos ayudó. Y cómo es extraordinario aprender de ese versículo. Mire, dice, ¿dónde estábamos? En Éxodo 2:20, ¿no? Cuando Jetro le dice a sus hijas: ¿dónde está? ¿Dónde está ese hombre? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? ¿Por qué lo dejaron allá? Llamadle para que coma. O sea, fíjense, una actitud diferente a los de Madián. Viene este hombre Jetro, a los amonitas, viene este Jetro de Madián y dice: hijas, no es correcto que lo dejen, tráiganlo, que venga y que coma. Por el contrario, la sal en sí misma, sola, aislada de alimento, no es de gusto, no es del gusto comerla, hace daño, aleja, pero más sin en cambio el pan acerca. ¿Qué decimos y qué expresamos nosotros cuando queremos compartir la comida con alguien más? Vénganse, acérquense, queremos compartir el pan con ustedes. Esa expresión de quiero compartir el pan contigo, de acércate a mi mesa, ven, toma un vaso con agua, ven, siéntate aquí, vamos a comer, no solamente es el asunto de la comida, es el asunto de querer confraternizar, es el asunto de la calidez, es el asunto de la armonía, es el asunto de estar juntos, es el asunto de la aceptación, es el asunto de lo que dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y al final dice, porque ahí donde está la armonía, ahí donde están juntos, ahí donde están comiendo el pan, ahí donde están unidos, dice, allí envía a Dios bendición y vida eterna. Tradúzcalo a palabras de nuestro contexto: una familia, un hogar, una casa, una mujer, una mesa que se abre para que vengan los demás y coman, y vengan los demás y participen, es una casa y es una mesa que siempre estará en bendición. Siempre estará en bendición. No va a faltar el pan en ese hogar. Al contrario, van a ser bendecidos. ¿Cuántos ejemplos no hemos escuchado de gente que abrió sus hogares, su mesa, invitó a alguien a participar y Dios les hizo milagros? Dios respondió a ciertas plegarias. Dice la Escritura, algunos hospedaron ángeles sin saberlo y eso trajo su bendición, porque eso es lo que nos acerca, eso es lo que nos apega, eso es lo que Dios quiere ver. ¿Por qué? Porque eso habla de una buena cualidad interna de nuestro corazón. Así como la esposa de Lot no quiso o no quería compartir el pan como debía, y que eso se traduce como un corazón cruel de no te quiero aquí en mi casa y en mi mesa, por el contrario, Jetro dijo, acérquenlo. Porque él manifestó una buena cualidad interna. Acciones totalmente diferentes que van a cambiar el futuro y el destino de la vida, del hogar, de la familia y de los hijos. Tan es así que lo miramos ahí. ¿Qué consecuencia trajo, para terminar, qué consecuencia trajo a la vida de Jetro el que él haya invitado a Moisés a comer? Dijimos, el pan acerca. ¿Qué consecuencia trajo? Miramos ahí en el libro en el libro de las Crónicas. En el capítulo 2, versículo 55, dice de la siguiente manera, preste mucha atención porque sí necesitamos prestarle un poquito de atención, dice, y las familias de los escribas, o sea, las familias de los escribas, la familia de la gente que participaba dentro de lo que es el Sanedrín, en algo que se llamaba la cámara de piedra tallada. En ese lugar, Sanedrín, entiéndase como los más sabios, entendidos, los líderes, los que representaban,
dice que esas familias que representaban a este grupo de escribas eran, y las familias de los escribas que moraban en Jabes fueron los tirateos, los simeateos y los cutaneos, los cuales son los ceneseos, que vinieron de Amad, padre de la casa de Recab. Ahora, ¿quiénes eran estos ceneos? Pues para ello vamos a ir a Jueces 1:16 y fíjense lo que dice. Y los hijos del ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. ¿Quiénes son esos ceneos? Los descendientes de Jetro, suegro de Moisés. Dijimos que Jetro era un sacerdote madianita, un sacerdote pagano. ¿Cómo es que ahora sus hijos, sus descendientes, de ser paganos, cómo es que ahora pueden pertenecer a los escribas, a los líderes, a los que son contados como representantes del pueblo? Fíjense el cambio tan drástico que tuvo, la consecuencia de haber invitado una comida, un vaso con agua y acercarlo. Pero miremos la consecuencia de los madianitas, que no ofrecieron pan y no ofrecieron agua, y al contrario, Dios dijo, estos no van a pertenecer a la familia del pueblo de Dios. Prohibido que se mezclen, que se casen. Aunque eso solamente fue para los hombres. Porque cuando los moabitas salieron, no salieron las mujeres a recibir a los hombres, salieron los hombres a recibir a los hombres. Por eso esa sentencia, dijeron los sabios, está para los hombres, no para las mujeres. Y aquí tenemos dos puntos de vista. Dijimos que una mujer comúnmente tiene esta gran bendición en sus manos porque es la que comúnmente está en cocina y hace la comida. Pero el hecho de no haber salido ellas, sino haber salido los hombres, la sentencia vino. Y no para las mujeres. Por eso la Rab la Moabita viene a ser parte de la genealogía del pueblo de Dios. Porque miremos la otra cara. Porque la mujer tiene esta cualidad, tiene esta oportunidad, tiene esta bendición de poder compartir. Pero recuerden, para terminar, el punto no está en externar solamente, que es correcto, pero no está solamente en externar el invitar la comida. Es un ejemplo de alguien que invita a acercarse a la mesa a comer para demostrar las cualidades internas de cada persona. Que Dios nos libre que nuestro corazón sea cruel, porque eso se manifiesta en que a propósito se hacen ciertas cosas, que con alevosía y ventaja aparentemente no hago nada, pero me abstengo de hacer porque hay crueldad en no ayudar, porque se manifiesta el ser interno de la persona. O, caso contrario, lo que está a mi alcance, lo que puedo hacer, tratar de hacerlo de todo corazón, con un buen sentimiento, con una buena emoción, y eso va a traer bendición desde luego. ¿Cuál fue esa bendición tan grande que Jetro tuvo? Que sus descendientes vinieron a pertenecer a la familia de los escribas. Nuestros hábitos, los que estamos aquí, los que están escuchando, termino diciendo, nuestras conductas, nuestros hábitos. Muchas veces queremos ver resultados con la misma actitud de todos los días. Y puede ser que eso sea difícil e imposible porque es ilógico sembrar limones a manera ilustrativa y querer cosechar naranjas. Completamente ilógico. No se puede. Cuando comprendemos esto y ponemos pies firmes en tierra y decimos, quiero ver cambios en la vida, necesito empezar a hacer cambios de hábitos, de conductas, de acciones. ¿Nos va a costar? Desde luego que nos va a costar. No es algo sencillo y fácil,
Pero si lo empezamos a practicar, esos cambios de conducta a futuro pueden ser el principio y la base de que en nuestra descendencia y en nuestra propia vida miremos un rumbo de la vida completamente distinto y diferente. ¿Quieres ver resultados en la vida? Comencemos por hacer cambios en nuestro diario vivir. Que Dios les bendiga a todos. Que esta pequeña charla y reflexión quede en nuestro corazón. Como siempre, que el gran Dios nos ayude a tenerlo presente. Y con el favor de Dios nos miramos en la próxima. No deje de conectarse. Ya sabe, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. En esta página hay charlas, reflexiones que bien nos pueden ayudar en nuestro diario vivir. Bendiciones. Todo lo bueno siempre.